Lo que hemos aprendido hasta aquí sobre disolución de sustancias o sobre formación de soluciones, podemos resumirla en una regla muy práctica. Y esta es: compuestos parecidos se disuelven entre sí. Es decir, una sustancia polar va a disolver a otra sustancia polar. Por ejemplo, el agua, el alcohol, el agua, el azúcar. ¿El alcohol disolverá el azúcar? Haz la prueba. Predice el resultado antes. Y de la misma manera, una sustancia apolar va a disolver a otra sustancia apolar. Entonces, los hidrocarburos, tú sabes, son apolares, se disuelven entre sí. El aceite también es apolar, por lo tanto un hidrocarburo será capaz de disolver al aceite. Y ahí está el secreto en la práctica que aplicaba mi padre para limpiar su vestón. La bencina blanca es un hidrocarburo que disuelve a la grasa que manchaba la solapa de su vestón. Había mucha química. Mi padre era un hombre sabio, sabía mucha química. Y también podemos decir que si las sustancias no se parecen, no habrá solubilidad entre ellas. Una sustancia polar no va a disolver una sustancia apolar y viceversa. Por ese motivo, el agua y el aceite no se disuelven entre sí, no se mezclan. Esta sencilla regla, la regla de solubilidad, nos va a permitir explicar el siguiente experimento. Aquí tenemos tetracloruro de carbono, una sustancia orgánica que es bastante más densa que el agua. Y en el agua tenemos disuelta una pequeña cantidad de yodo. Observa que la fase acuosa y el tetracloruro de carbono no se mezclan. ¿Por qué? Bueno, luego de agitar este sistema o esta mezcla heterogénea, observamos que la solución acuosa se decolora, se pierde el color amarillo y, en cambio, la fase orgánica, la de tetracloruro de carbono, adquiere un intenso color violeta. Es claro que este cambio en la coloración se debe a que hubo una transferencia del yodo, de las moléculas de yodo, desde la fase acuosa a la fase de tetracloruro de carbono. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, basta en realidad con observar la composición de la molécula tetracloruro de carbono para darse cuenta que esta sustancia es apolar. Y ya hemos dicho que si una sustancia es apolar y la otra es polar como el agua, no se van a mezclar entre sí. Eso es lo que explica que tengamos dos fases. El yodo molecular I2, es un compuesto eminentemente apolar. Entonces, el yodo que es apolar, ¿con qué sustancia preferirá estar? ¿Con una que es polar o con otra que es apolar? Lo hemos dicho, sustancias parecidas se disuelven entre sí, son compatibles entre sí. Como el yodo es apolar, preferirá estar con el tetracloruro de carbono, que también es apolar. Ya ves, aplicando una sencilla regla, la regla de solubilidad, hemos sido capaces de explicar los resultados de este experimento. A continuación, vamos a resolver un par de ejercicios más para que tú puedas practicar en la aplicación de la solubilidad.